Y Janina, a ver, el dato es alucinante, 6 de cada 10 chicos, bueno, hoy ya son pobres 6 de cada 10 chicos, pero tengo entendido que cuando termine probablemente esta pandemia van a ser 7 de cada 10 chicos. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Digamos, qué volumen tiene, porque el número es alucinante, lo que queremos saber es los alcances de esto. Bueno, en realidad antes de que comenzara la pandemia, ya en la Argentina teníamos más de un 50% de los niños en situación de pobreza. Cuando hablamos de pobreza, o por lo menos de estas cifras, estamos hablando de la pobreza económica, es decir, hogares que no logran reunir los recursos económicos necesarios para poder adquirir una canasta básica de alimentos y de servicios. Hoy un hogar tipo de 2 niños y dos adultos deberían reunir más de 46.000 pesos para no ser pobres, pero lógicamente por debajo de esa línea de pobreza hay muchas heterogeneidades. No tenemos 6 de cada 10 niños que son igualmente pobres. Dentro de esa pobreza tenemos niños que están en situación de pobreza extrema, que son los que tienen comprometido el alimento, que es alrededor de un 15% de la infancia en la Argentina, y hay otros chicos que están mucho más cerca de la línea de pobreza y que fluctúan, ¿no? Que salen y entran de esa situación. Pero efectivamente todo indica que la situación de pobreza probablemente se va a incrementar en este proceso, Sí. pese a las transferencias de ingresos que se están dando por múltiples vías, ¿no? Ahora, Ya pero sea Janina, el IFE o... Sí. no, más allá de eso, definime exactamente qué significa hoy un niño pobre. ¿Es un niño que no tiene las 4 comidas? ¿Es un niño que no tiene abrigo? No, justamente lo que te está explicando Chiche tiene que ver con que este 60% es muy heterogéneo. No son todos iguales esos niños. Hay niños que ganan un poco menos de 46.000 pesos en promedio su familia Sí. y son pobres, pero sin embargo pueden ir a la escuela, se vacunan, tienen una vida digna. Sin embargo, hay otros niños que están muy por debajo de esos 46.000 pesos, que ganan su familia 18.000 pesos, por ejemplo, y que están comprometidos en el acceso a los alimentos. Sí. Ahí sí tenemos niños que tienen inseguridad alimentaria y que en el último tiempo, nosotros en la 7ª semana de la cuarentena medimos y ahí se había producido un incremento significativo, 9 puntos porcentuales de crecimiento de la inseguridad alimentaria en los hogares con niños. Sí. Cuando Ahí hablas de sí la inseguridad, situación es de... cuando hablas de Sí. inseguridad alimentaria es hoy como, mañana no sé. Son familias que reconocen que han tenido que bajar la ingesta alimentaria de sus propios hijos, que es la situación más extrema, porque lo primero que hacen las familias es bajar la cantidad, la calidad de los alimentos, luego son las mujeres las que dejan de comer alguna de las comidas para luego ser los hombres y finalmente ser los niños. Cuando hablamos de un 15% de inseguridad alimentaria en hogares con niños, estamos hablando de la situación en la que los chicos son los que empiezan a dejar de comer por falta de dinero para adquirirlos. Sí, no hablemos, digamos, que esos chicos tampoco tienen acceso a bienes culturales, no pensemos que ese chico va a tener regalo para el Día del Niño o cosas por el estilo, digo, no tiene muchos temas para divertirse, es un chico que tiene dificultades para todo, evidentemente. Digo, porque si no tenés acceso ya... Sí, antes el acceso a los bienes culturales es un déficit muy extendido en la Argentina y no es un problema actual, ¿no? Si pensamos que 6 de cada 10 chicos no hacen deportes fuera de la escuela, que 8 de cada 10 chicos no hacen una actividad cultural como aprender música, como aprender teatro, danza o alguna de esas actividades. Tenemos casi 2 de cada 10 chicos a los que no les cuentan cuentos en la Argentina. Y por supuesto tenemos casi 1 de cada 10 al que no le pueden festejar su cumpleaños. Pero estos son todos problemas que nosotros venimos monitoreando hace mucho tiempo, que son muy persistentes en las formas en que criamos y socializamos a los niños, pero que también son, por supuesto, muy desiguales, ¿no? Porque claramente ese 20% de niños que no le festejan su cumpleaños o que tiene que compartir cama, colchón para dormir, o que no le cuentan cuentos, en los sectores sociales más pobres alcanzan cifras cercanas al 40%.
Sí, todos los datos que me dan son aterradores, digamos, producen escalofrío porque desgraciadamente, digo, uno se imagina toda esta... Ahora, digo, ¿hay posibilidades de reversión de esto? Digamos, depende si el país crece que esto cambie o estos chicos ya están condenados a esa situación. Hay cuestiones que por supuesto van a mejorar si el país crece y si el país tiene capacidad de generar trabajo para los padres de estos niños. Sí. Ya no va a ser suficiente con que continuemos haciendo transferencias de ingresos a los sectores sociales más vulnerables. Eso es necesario, pero no es suficiente y además para un niño es muy importante socializarse en el marco de una familia en donde sus padres tienen un empleo. Pero por supuesto hay otros procesos que tienen que ver con los cuidados, con la crianza y con la socialización, que son problemas que yo te diría que incluso exceden la condición de la pobreza económica. Sí. Porque que un niño no tenga oportunidades de poder desarrollar deportes o de desarrollar en el mundo de las artes o tener alguna experiencia cultural que sea diferente a la escuela, y que esto sea una problemática tan extendida, Sí. tiene que ver con algo que no es solamente pobreza, ¿no? No, Tiene que ver seguramente, con pero que... vos sabés que te preguntaba lo de los juguetes, porque hace unos años yo le hice una nota, una de las últimas notas que le hicieron a Horacio Guaraní, ya tenía 80 y pico de años Horacio Guaraní, y en el momento de la entrevista empezamos a hablar de su niñez, y me contaba, se puso a llorar a los 80 y pico de años, que él no tuvo juguetes, que no tenía juguetes y que explicaba que lo más terrible que le pasa a un chico es no tener juguetes, al punto tal que él con un palito empezaba a armar su propio juguete. Pero un tipo de 80 y pico de años, ya consagrado, como Horacio Guaraní, se puso a llorar por los juguetes que no tuvo cuando era chico. O sea que me impresionó tanto eso, por eso te pregunto los juguetes. Realmente lloré con él, ¿viste? Porque digo, entendí lo que era. El tipo no tenía juguetes. Usted no sabe lo que es un chico sin juguetes. Sí, Hay me chicos imagino. que lloran por hambre también, ¿no? Y sí, obvio, bueno, ni hablar de eso, pero digo, fíjate vos lo que significa a veces ese detalle, ¿no? Por eso aterra esa cifra. Sí, hay datos que hay situaciones que son muy significativas y más significativas en términos de pensar la pobreza infantil. Sí. Vos hablas de los juguetes que tienen una significancia muy particular cuando uno es pequeño, Sí. que no te festejan el cumpleaños también, porque No, obvio. la situación del cumpleaños es una situación muy singular, Sí. en la que el niño se da cuenta que es alguien diferente de los otros, y que empieza a construir en esas situaciones sociales y emocionales, Claro. como la que representa un cumpleaños, su propia identidad. Sí. En ese sentido, es muy importante distintos ritos familiares que no en todos los hogares se dan. Sí. Muchas veces naturalizamos lo que sucede en las clases medias, medias profesionales, Sí. pero la Argentina no tiene infancias No. que vivan en esos sectores sociales. La gran mayoría de las infancias viven en sectores sociales muy vulnerables, Sí. y todo Y bueno, con indica esa que cifra cada vez alucinante. van a ser más. Yanina, te mando un abrazo, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Gracias.